Sí.
Buenas noches, doctora Gracie. ¿Se encuentra en la sala? Buenas noches, sí estoy acá. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Les doy la bienvenida al curso de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Hoy contaremos con la ponencia de la doctora Gracie García. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la exposición, a menos que la doctora solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra a la doctora Gracie García para iniciar su ponencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buena noche nuevamente. En un momento comenzamos a compartir la pantalla. Para que no exista interferencia con el internet, a veces es inestable. De igual manera voy a mantener mi cámara apagada. Bien, comenzamos entonces con la ponencia de hoy. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Los subtemas que vamos a desarrollar el día de hoy son los siguientes: tipos de ventiladores y métodos de ventilación invasiva, complicaciones asociadas a la ventilación invasiva y su manejo, ventilación mecánica no invasiva, el manejo de la vía aérea y cuidados del tubo endotraqueal, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva en el manejo del paciente ventilado. Bien. Primero revisamos los tipos de ventiladores y los modos de ventilación mecánica invasiva. Bien, primero, en esta primera bibliografía nos indica 4 tipos de ventiladores con distintas, eh, ¿qué se llama? Características, ¿no? Pero acá tenemos la caracterización inicial que nos indica lo siguiente: tipos de ventilador mecánico. Primero van a existir dos. Estos van a ser los ventiladores mecánicos volumétricos y los ventiladores mecánicos monométricos. Los volumétricos van a ser ciclados por volumen-tiempo, es decir, van a girar en torno a eso. Se va a programar un volumen, el cual se va a entregar en un tiempo determinado y además va a controlar el flujo inspiratorio. Dentro de los ventiladores mecánicos volumétricos, el flujo inspiratorio y el volumen circulante programados van a mantenerse de forma constante. El tiempo inspiratorio viene determinado por el flujo y el volumen prefijado. La presión va a depender ¿de qué? De la resistencia de la vía aérea y la distensibilidad tóraco-pulmonar. Por otro lado, también tenemos a los ventiladores manométricos. En este caso, los ventiladores manométricos son ciclados por presión. La insuflación termina cuando se alcanza la presión prefijada y la presión inspiratoria programada va a ser constante. En cuanto al volumen y al flujo, van a ir variando de acuerdo al nivel de presión que va a establecerse y junto con los cambios también de la impedancia en la ventilación. El tiempo inspiratorio se prefija en el ventilador y el flujo va a disminuir a medida que la presión alveolar se va a aproximar a la presión aplicada a la vía aérea. Bien. Ahora, en cuanto a los modos, ¿cuáles son los modos de ventilación invasiva? Tenemos la ventilación mecánica controlada o la CMB por sus siglas, o la ventilación con presión positiva intermitente que tiene sus siglas IPPB corta, ¿no? Esta va a ser la forma básica, donde los parámetros ya están predeterminados, por eso su nombre está controlado, ¿no? Ya está determinado. El ventilador va a suministrar un número que ya va a estar preseleccionado de RPM a un determinado volumen en tiempo. La máquina va a ser insensible a los esfuerzos inspiratorios del paciente. Además, va a necesitar vigilancia estrecha, es decir, que constantemente el personal debe estar vigilando que la ventilación mecánica esté controlada, ¿no? La mayoría de los pacientes van a requerir sedación y
El uso en pacientes apnéicos por sedación, también se da por bloqueo neuromuscular o enfermedad. Acá ya estamos hablando de una ventilación que va a ser invasiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a tener también más complicaciones que lo vamos a tocar más adelante. Tenemos también la ventilación asistida controlada. Acá la inspiración es disparada por el paciente, pero está suministrada por el respirador. Esa es la diferencia. En caso de que el enfermo no haga un esfuerzo inspiratorio dentro de un determinado periodo de tiempo, la máquina le suministra un ciclo respiratorio. La ventilación mandataria intermitente, por sus siglas IMV, esta va a ser otro modo de ventilación que tiene otras características. La modalidad intermedia va a ser entre los dos anteriores, es esta, la ventilación mandataria intermitente. Es decir, esta es como un intermedio entre la primera que habíamos visto y entre esta, porque va a combinar también las respiraciones espontáneas sin el soporte y la ventilación asistida ciclada por volumen. Ahora, también tenemos la ventilación mandataria intermitente, pero sincronizada. En este caso, los ciclos van a ser temporizados. Esto para que puedan coincidir con el esfuerzo espontáneo, inicialmente usada en el destete y actualmente se utiliza como modo de ventilación. ¿Por qué? Porque evita que el enfermo pueda estar luchando con el respirador, porque pueda disminuir el uso de los sedantes y los relajantes musculares, además que va a mejorar el gasto cardíaco y va a ocasionar también un menor consumo de oxígeno y por tanto también reduce el riesgo de la caída. Ahora revisamos un poco acerca de las complicaciones que van a estar asociadas a la ventilación invasiva y cuál va a ser el manejo. Primero, acá tenemos, esto está sacado de un artículo que en la bibliografía lo van a ver posteriormente, pero primero lo pone siempre una neumonía. La primera complicación por una ventilación mecánica invasiva es una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Sabemos que la neumonía es una infección del parénquima pulmonar donde se va a inflamar los sacos aéreos, ya sea de un pulmón o de ambos pulmones. En este caso, esos sacos aéreos van a llenarse de líquido o también de pus. Los problemas respiratorios van a ser la causa importante, ¿no? De mortalidad a nivel intrahospitalario. Y entre estas tenemos la que es asociada a la ventilación mecánica invasiva, que sería la neumonía. En muchas ocasiones también la ventilación mecánica no va a curar las causas de la insuficiencia respiratoria, pero sí va a mantener el funcionamiento de los pulmones. De esta manera nos va a dar un tiempo, ¿no? Nos va a dar tiempo para que puedan curarse las afecciones de la función pulmonar. La neumonía nosocomial o la neumonía que está contraída en el hospital va a ser la que se va a producir 48 horas tras la hospitalización. Y estas no van a incluir a todas aquellas que se estuvieran incubando al momento del ingreso, ¿no? La neumonía relacionada con la ventilación mecánica, que es la que estamos hablando ahora, va a incluir tanto las afecciones que son nosocomiales, que es la que ya hemos mencionado, es decir, 48 horas después de de la hospitalización, y bueno, estas que se desarrollan cuando el paciente ya se encuentra, ¿no? Dentro del hospital o está en el centro hospitalario. La neumonía suele desarrollarse a partir de las 48 a 72 horas después de la intubación endotraqueal. Entonces, para establecer un diagnóstico, debemos de tener al menos dos de los siguientes criterios, que serían estos. Primero, la fiebre, que va a ser más de 38 grados centígrados, la secreción de un esputo, que va a ser purulento, que esto nos estaría indicando igual infección, una leucocitosis o leucopenia y la disminución de la oxigenación. Si vemos acá un poco, esta es la patogénesis de la neumonía asociada al ventilador. Vemos acá que está, ¿no? Existe una colonización a nivel del tubo orotraqueal. Entonces, se llena de microorganismos, de bacterias, obviamente, porque está en contacto con el exterior. Entonces, se puede formar, por ejemplo, una biopelícula alrededor del tubo endotraqueal y pues esto también va a ocasionar que existan secreciones, ¿no? Secreciones y colonización de la carina y una migración distal también de la biopelícula. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes comunes de esos patógenos de la neumonía asociada al ventilador? La aspiración, el procedimiento de la intubación, la formación de la biopelícula, que existan secreciones que sean contaminantes
y que el equipo respiratorio también esté contaminado, ¿no? Es por eso siempre hay que mantener la asepsia antisepsia y pues prácticamente tienen que estar los objetos totalmente esterilizados, ¿no? Bien, las pruebas que se van a realizar para el diagnóstico de la neumonía relacionada con ventilación mecánica invasiva van a ser los siguientes. Primero, el hemocultivo, pero va a tener una baja sensibilidad porque la bacteria puede desarrollarse en los pulmones o de manera extrapulmonar. El análisis y cultivo del líquido de la pleura va a ser una de las pruebas más específicas, pero este debe realizarse con las características que hemos mencionado, ¿no? La sepsia. Esto porque puede llegar a causar más infecciones. Esto es algo clave. La toma de muestra de las secreciones del tracto respiratorio. Este puede desarrollarse de forma invasiva o no invasiva a través de la aspiración endotraqueal con un catéter telescopado. ¿Qué más? Encontramos también factores de riesgo que se consideran propios de la neumonía asociada a la ventilación y vamos a revisar cuáles son. Primero, el sexo masculino. Son factores de riesgo, ¿no? Entonces, tiene mayor predisposición los varones a poder desarrollar esta neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva. También una época. Si el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, puede desarrollar con mayor predisposición esta neumonía. El nivel de conciencia disminuido, la administración de antibióticos, que el paciente ya esté recibiendo nutrición enteral, que tenga una traqueostomía, que existan drenajes de las secreciones supraglóticas, una reintubación obviamente de emergencia va a ser indudablemente un factor de riesgo clave, la terapia de reemplazo renal y el empleo de los relajantes musculares también van a ser otros factores de riesgo a considerar en la neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Cuáles son los principales microorganismos que vamos a tener en la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Normalmente encontramos el Staphylococcus aureus, sensible a la metilciclina, el pneumoniae, el Haemophilus influenzae, y también encontramos a otros aquellos que pueden tardar un poco más, ¿no? En desarrollarse, como la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus y no, bueno. En la mayoría de los casos vamos a encontrar también el desarrollo de enfermedades que van a tener múltiples microorganismos. Es decir, no solamente es una infección por un microorganismo, pueden ser múltiples, ¿no? Se realiza toda una colonización que puede ser multicausal. Comienzan también bueno, se debe comenzar con un tratamiento antibiótico de manera temprana porque esto va a ser muy imprescindible. De hecho, no se le debería quitar el antibiótico por un buen tiempo cuando está el paciente entubado, ¿no? Para ello es necesario el diagnosticar el patógeno y su sensibilidad antibiótica, ¿no? El diagnóstico clínico del paciente también debe ser tomado en cuenta, por ejemplo, si es un paciente politraumatizado, que tal vez tenga problemas neurológicos, etcétera. El resultado del examen microscópico de las secreciones pulmonares y la actividad bacteriana de los fármacos antimicrobianos. Si vemos acá, vemos un gráfico de torta para ver los microorganismos aislados en los cultivos. Y vemos que con gran prevalencia están principalmente la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumannii. En menos, en menos cantidad tenemos al Enterobacter y al Staphylococcus aureus. El tratamiento entonces va a constar en dos partes. Primero, por un lado, debemos de encontrar la ventilación mecánica ajustada a las necesidades del paciente y después aplicamos el tratamiento profiláctico adecuado, ¿no? Este tratamiento va a depender también de muchas características, entre ellas de la respuesta clínica, del agente etiológico y también de la gravedad de la enfermedad. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un recuento, tenemos aquí que puede ser la infección por la neumonía puede ser multicausal, no solamente una. Sin embargo, dentro de las más comunes están la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumannii, mismas que pues vamos a encontrar el desarrollo no solamente de ellas, sino también de otros microorganismos y por eso es de que se debe de realizar la antibiótico-terapia de forma necesaria. Bien, entonces continuamos. ¿Qué otras complicaciones? También puede existir el bolotrauma. El bolotrauma, ¿qué significa? Esta se lo va a conocer como la distensión del área pulmonar secundario a los volúmenes altos. Es decir, que va a superar el límite físico en la estructura pulmonar y que provocan el alargamiento de las fibras de colágeno. Prácticamente, ¿qué nos dice? O sea, es
Como la ventilación es mecánica, está proporcionando aire en cierta cantidad, pero si nosotros sobrepasamos esa cantidad de aire que le estamos dando, va a haber una sobredistensión, porque estamos superando el volumen pulmonar, inclusive de la estructura anatómica como tal del pulmón, estaríamos como colapsándolo. Entonces esto va a provocar también el alargamiento de las fibras de colágeno. El volumen pulmonar excesivo va a provocar esta distensión excesiva, por lo tanto, el bolotrauma, que se va a caracterizar, ¿por qué? Por una hipermeabilidad de la barrera alveolo-capilar. Entonces se vuelve mucho más permeable, ¿no? El efecto directo del bolotrauma va a dar lugar a características notorias que van a ser el estiramiento cíclico y persistente durante la ventilación mecánica. Además, se van a estimular las células endoteliales vasculares y epiteliales alveolares mediante iones y proteínas que están asociadas a las membranas mecanosensibles. Finalmente, esto se va a traducir en un edema pulmonar. El bolotrauma ha sido descrito ¿por quién? Por Dreyfus en 1988. Él descubrió que el edema alveolar en la ventilación mecánica se va a deber a los altos volúmenes y no a las altas presiones. Si nos damos cuenta, esa es una característica, ¿no? Por el alto volumen que se va a dar mediante la ventilación mecánica, se va a producir el bolotrauma. El autor va a realizar también, bueno, ha realizado un estudio en el que ha sometido a un grupo de ratas, en este caso, a altas presiones con altos volúmenes y a bajas presiones con altos volúmenes o altas presiones con más bajos volúmenes de edad. De todas ellas, el grupo que no ha desarrollado el daño pulmonar han sido las ratas en las cuales se han empleado volúmenes bajos y las ratas sometidas a altos volúmenes han desarrollado el bolotrauma y el barotrauma también. Entonces, de esta manera vemos las características de la ventilación, ¿no? Y cómo incide esto en dar altos volúmenes. Demostró también que para que ocurriera la lesión, lo importante estaba en el volumen, en el volumen tidal alto, independientemente de la presión. Esto quiere decir que si hay un volumen bajo, no causa daño a las ratas, pero las altas presiones, incluso aquellas con el cerclaje, pues sí lo van a hacer. Años más tarde, estos autores van a concluir que el volumen final inspiratorio es probablemente también el principal determinante del edema inducido por la ventilación. Entonces, debemos de tomar en cuenta que dentro de los parámetros de espirometría, el volumen final inspiratorio, si está alterado, debemos de sospechar que existiría un edema, ¿no? Inducido por la ventilación en caso de que nosotros tengamos a un paciente, pues que está con estas características. Bien, continuamos entonces. ¿Qué otras complicaciones? No son las únicas. También tenemos a la atelectrauma. ¿Qué sería la atelectrauma o atelectasia cilíndrica? Va a ser un daño que va a estar causado por una deformación o el cizañamiento de las unidades alveolares, las mismas que están sometidas a la expansión alveolar durante la apertura y el cierre de cada ciclo. Entonces, esta deformación que van a tener las unidades alveolares van a dar lugar a la atelectrauma. Este concepto ha sido desarrollado por Arthur Schluty cuando ha observado un aumento de las citoquinas inflamatorias y esto lo ha realizado en vivo, en un grupo de ratas cuando han colapsado los pulmones y las volvía a inflar de manera cíclica. Si nos damos cuenta, ha realizado igual un experimento en las ratas para ver qué era lo que ocasionaba, ¿no? Y en este caso, se ha observado que las citoquinas aumentaban, las citoquinas inflamatorias, en aquellas ratas donde han colapsado los pulmones cuando nuevamente se les volvía a inflar. La base teórica de este fenómeno lo ha descrito Medet A, quienes van a explicar la distribución del estrés y de la tensión del parénquima pulmonar, que no va a ser homogéneo. Entonces, el causante principal va a ser la inestabilidad pulmonar. Los alvéolos que van a estar sanos durante el ciclo respiratorio apenas van a tener deformación, es decir, va a ser muy poca. Sin embargo, en aquellos pacientes que van a tener distrés respiratorio, normalmente estos alvéolos van a tender a colapsar. En estos pacientes que colapsan, vamos a encontrar también una pérdida y una desnaturalización del surfactante. También va a perder peso del tejido suprayacente y va a aparecer un gran edema inflamatorio a nivel intraalveolar. Bien, esto en relación a la telectrauma. Ahora, el barotrauma, ¿qué es el barotrauma? Esto se lo va a definir como una presión pulmonar que va a ser producto de altas presiones transpulmonares.
lo cual va a ocasionar la presencia de aire a nivel extraalveolar. El barotrauma se va a observar frecuentemente en los buceadores o en los pasajeros de aviones en el proceso de ascenso o descenso del avión, si nos damos cuenta, como un proceso más o menos normal. Sin embargo, los órganos afectados van a ser el oído medio, porque va a ser un barotraumótico, ¿no? Los senos nasales y los pulmones, el barotrauma pulmonar. Esto ha sido descrito por primera vez en 1745 por Futtergill, quien va a advertir la aparición de este barotrauma durante la ventilación mecánica en la unidad de reanimación. Entonces, el barotrauma va a ser una complicación que va a estar derivada de la ventilación mecánica, al igual que las otras que habíamos mencionado. Y en el proceso fisiológico del ser humano vamos a encontrar presiones intratorácicas negativas, pero cuando vamos a ventilar al paciente se lo hace con presiones positivas. Y por lo tanto, por esta diferencia de las presiones, es que se va a producir el barotrauma. Acá tenemos como un resumen un poco más esquematizado acerca de de la ventilación mecánica y sus complicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener también relacionadas con la intubación, porque no solamente es con administrar oxígeno al paciente. En la ventilación, dentro de la ventilación mecánica, el proceso de la intubación también puede que no sea muy fácil. Y esto puede ocasionar complicaciones como ser lesiones a nivel de la orofaringe, alteraciones también reflejas por una estimulación del sistema simpático que pueda dar también cambios en el ritmo cardíaco y cambios en la presión arterial. También el riesgo de la hipoxemia que pueda tener mediante la intubación, la broncoaspiración, que pueda tener una intubación selectiva o un bronquio, una extubación que sea accidental, una obstrucción del tubo o lesiones a nivel de la tráquea, etcétera, ¿no? También podemos tener complicaciones hemodinámicas, donde exista una disminución del retorno venoso y del llenado del ventrículo derecho. Esto va a ocasionar que exista una disminución de la precarga y del gasto cardíaco. También podría haber otra alteración a nivel hemodinámica, un aumento de la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto, un aumento de la poscarga, ¿no? Esto en el ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho va a tender a dilatarse porque la poscarga se está aumentando y también va a desplazarse al seno interventricular, afectando de esta manera también el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Otra complicación, la que hemos mencionado, ¿no? Las infecciosas, porque existe un mayor riesgo de las neumonías y también de la sinusitis inclusive. Las características hemodinámicas de estas complicaciones pueden dar lugar a una disminución del gasto cardíaco que puede provocar también una hipotensión. Complicaciones pulmonares que dentro de las que ya hemos mencionado, también la ventilación mecánica puede provocar o agravar también la lesión pulmonar, de manera que la lesión esté inducida por la ventilación. Y existe una manifestación evidente, que en este caso sería el marotrauma, y también encontraríamos un bolotrauma, un atelectrauma, que habíamos mencionado ya, ¿no? Lo habíamos desarrollado. También la toxicidad por el oxígeno. Puede provocarse un enfisema intersticial, un enfisema mediastínico subcutáneo, puede provocarse un neumotórax como tal, un neumoperitoneo inclusive. Complicaciones renales que puedan ser una insuficiencia renal aguda por una disminución de la perfusión y esto va a aumentar el riesgo de que las vísceras estén de estrés en la mucosa gástrica, ¿no? Gastrointestinal y esto ocasiona también una disfunción hepática. Dentro de las complicaciones gastrointestinales vamos a tener también una disminución por el aumento de los sedantes y una hipomotilidad intestinal. Dentro de las neurológicas, la presión positiva va a aumentar la presión intracraneal. Podría dar una enfermedad neuromuscular, tal vez una polineuropatía, y entre otras sería la ansiedad, depresión, delirios como tal, por una deprivación del sueño, del el dolor, una dificultad también para comunicarse, etcétera, ¿no? Entonces, son otras complicaciones que giran en torno y alrededor de la ventilación mecánica invasiva. Ahora pasamos a revisar un poco acerca de la ventilación mecánica no invasiva. Bien, en esto, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Primero, aquí hay un consenso de la prevención de la ventilación mecánica invasiva, que nos dice las siguientes características. Primero, usar mascarilla facial como interfase de elección. Esto va a proteger los ojos con las lágrimas artificiales y además limpiar las secreciones, ¿no?
Proteger con una mascarilla orofacial. Proteger la piel del puente nasal y otras zonas sensibles a la presión con apósitos de espuma de poliuretrato. Esto de manera que se pueda reducir la presión y la fricción. O también se puede colocar un apósito hidrocoloide para reducir la fricción. El Braden, identificar el uso del UPP con una escala de Braden periódicamente. Dentro de 2 a 4 horas se debe evaluar el estado de la piel y las mucosas. A las 2 a 4 horas de haber iniciado la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Se debe de ir valorando las características de la piel. Dentro de las 4 horas, si se va a prolongar todavía la ventilación mecánica no invasiva, también se debe proceder a evaluar la piel cada 4 horas e hidratarla con ácidos grasos hiperoxigenados. Recordemos que la piel también normalmente tiene, ¿no? Glándulas sebáceas que van a ir eh, dando la característica película también de grasa y pues esto con la ventilación no va a ser posible y se debe valorar eso. Dentro de las 24 horas de haber pasado una ventilación mecánica no invasiva, se debe valorar la estrategia de rotación de la interfase. Los apósitos dejan de ser protectores de las lesiones cutáneas, ¿no? Entonces debemos de ver ese cambio. Acá tenemos un algoritmo de pediátrico que nos indica cuándo debemos de utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Esto en pacientes pediátricos. Y vamos a ver. Tenemos una insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada. Nos preguntamos, ¿presenta patología con indicación de ventilación mecánica no invasiva? En caso de que la respuesta sea no, pues el tratamiento va a ser el tratamiento que le correspondería, ¿no? Tal vez si es una tromboembolia pulmonar, tal vez si se trata de un ictus o se trata de una sepsis, etcétera. Pero si nosotros respondemos a la pregunta, ¿presenta patología con indicación de la ventilación mecánica no invasiva? En caso de que la respuesta sea sí, debemos de hacernos otra pregunta y pasar a este punto. ¿Está indicado la intubación orotraqueal? En caso de que la respuesta sea sí, pues podemos realizar la ventilación mecánica en la UCI directamente, ¿no? En caso de que sea no, debemos de realizarnos otra pregunta que nos indica presenta contraindicaciones. Entonces nos hacemos nuevamente esta pregunta y tenemos dos posibles respuestas. En caso de que la respuesta sea sí, pues realizamos el tratamiento médico convencional. En caso de que sea no, también tenemos que realizar el tratamiento médico convencional, pero además debemos de realizarnos otra pregunta. ¿Presenta criterios clínicos y o gasométricos para el inicio de la ventilación mecánica no invasiva? Entonces realizamos una valoración clínica y junto con las características de las gasometrías, valoramos eso. En caso de que la respuesta sea sí, pues iniciamos la ventilación mecánica no invasiva, en este caso. Si tenemos, digamos, una insuficiencia respiratoria hipercápnica, puede ser por una época agudizado. En caso de que sea una insuficiencia respiratoria hipoxémica, puede ser como por un embolismo pulmonar. Ahora, en caso de que tengamos, por ejemplo, tengamos la insuficiencia respiratoria hipercápnica, utilizamos el BiPAP con 2 niveles de presión. En caso de que sea una insuficiencia respiratoria hipoxémica, nos realizamos una pregunta. ¿Presenta acidosis hipercárnica? En caso de que la respuesta sea sí, pues nos vamos nuevamente al BiPAP. En caso de que la respuesta sea no, nos vamos a ir al CPAP, donde existe un nivel de presión continua. Ahora, sigamos primero en el caso de que hemos dicho que no y tenemos al CPAP. Nos realizamos nuevamente una pregunta. ¿Existe mejoría? En caso de que podamos darnos posibles respuestas. En caso de que la respuesta sea no, pues aumentamos el CPAP o la FiO2 y corregimos las fugas. En caso de que la respuesta sea sí, debemos de continuar hasta que se retire. Ahora nos vamos nuevamente a la otra parte, donde habíamos dicho que es una insuficiencia respiratoria hipercápnica y hemos utilizado el BiPAP. Nos realizamos también una pregunta. ¿Persiste la acidosis hipercápnica y o taquipneica? En caso la respuesta sea sí, aumentamos el IPAP o el PC o optimizamos también el PEP, ¿no? Y corregimos las fugas.
pero en caso de que la respuesta sea no, que no persiste esta alcalosis hipercápnica y tampoco la taquipnea, vamos a continuar hasta la retirada. Bien. Ahora, en este caso donde dijimos que era sí, hemos optimizado, hemos corregido las fugas y en caso de que la respuesta sea sí, si hay mejoría, continuamos nuevamente hasta la retirada y también podemos realizar la ventilación mecánica en la UCI. Bien, entonces de esta manera hemos revisado un poco este algoritmo en caso de que el paciente pediátrico, en este caso, tenga una insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada cuando nosotros debemos de iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Bien, ahora vamos a ver un video precisamente acerca de esto, del funcionamiento de la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es una técnica de asistencia respiratoria que consiste en la aplicación de ventilación con presión positiva a través de una interfase externa que no invade la vía aérea, diferenciándose así de la ventilación mecánica invasiva y evitando las complicaciones derivadas de la intubación orotraqueal. En nuestro servicio de urgencias disponemos del respirador Trilogy Evo para realizar la ventilación mecánica no invasiva, del que ahora veremos su correcto montaje y funcionamiento. Lo primero que vamos a necesitar para montar nuestro dispositivo es la torre con el respirador. También necesitaremos el circuito pasivo, el filtro antibacteriano, el codo azul que utilizaremos para sustituir la válvula antiasfixia y así reducir el riesgo de aerosolización, y por último la interfaz que seleccionemos. Lo primero que debemos hacer es conectar la toma de oxígeno a la fuente y enchufar el dispositivo a la corriente eléctrica. Posteriormente, retiramos el codo blanco de nuestra interfase y lo sustituimos por el codo azul. Conectaremos el filtro antibacteriano al extremo del circuito pasivo que luego conectaremos al codo azul. Y por último, la parte del circuito pasivo portadora del filtro antibacteriano propio del circuito es la que conectaremos directamente a nuestro respirador. Lo último que debemos hacer es colocar y ajustar la interfase seleccionada a nuestro paciente, minimizando el riesgo de fugas causado por la mascarilla y asegurando que el paciente se encuentre lo más confortable posible. Debemos encender nuestro dispositivo y nos aparecerá la pantalla de inicio, en la que deberemos seleccionar el modo ventilatorio que deseemos de entre todos ellos. Una vez tengamos ya el modo seleccionado, nos aparecen los parámetros que vamos a poder ir modificando según las características que precise nuestro paciente. Iniciaremos la ventilación comprobando que los volúmenes corrientes que realiza nuestro paciente sean los deseados, que sea bien tolerado, que mantenga la saturación de oxígeno necesaria en cada caso y que no se produzcan fugas que no sean asumibles. Con todo esto ya podemos comenzar a funcionar con nuestro dispositivo. Bien, de esta manera hemos visto mejor acerca del funcionamiento, ¿no? De la ventilación mecánica no invasiva. Pasamos ahora a revisar el manejo de la vía aérea y los cuidados del tubo endotraqueal. Bien, acá tenemos primero para conocer el manejo de la vía aérea, debemos de recordar un poco los dispositivos que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener una mascarilla laringea, podemos tener una mascarilla laringea con gel,
el tubo de Brain, el tubo endotraqueal, también los distintos laringoscopios junto con las palas para poder realizar la intubación, las cánulas y el balón que va a tener, el balón resucitador que lo llaman en algunos casos, ¿no? Entonces tiene sus partes, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión de esto, acá tenemos sus partes. Y bueno, entonces prácticamente en el manejo de la vía aérea, primero sabemos que se debe realizar una valoración preanestésica. Esto en el caso en que estamos en ya en centro hospitalario, ¿no? Se realiza una valoración de la vía aérea de acuerdo a la evaluación del Mayampati, donde vamos a ver cómo está la vía aérea y qué dificultades vamos a tener para la intubación. Entonces se realiza esta valoración, donde también vamos a ver los criterios de la vía aérea difícil o conocida. ¿No? Tenemos distintos criterios que nos hacen dar cuenta acerca de la vía aérea que puede ser difícil de intubar. Lo vamos a dividir en criterios, por ejemplo, o patologías de riesgo que van a tener más dificultad y criterios adicionales de dificultad. Dentro de algunos criterios adicionales de dificultad, vamos a tener, por ejemplo, ah, el IMC, que va a ser de 30 a más. Vamos a ver el sexo masculino y que tenga el paladar más ojival, ¿no? Y bueno, también tenemos criterios de otras patologías o riesgo elevado de dificultad que lo vamos a relacionar con los tipos de dificultad prevista, ¿no? Podemos tener tal vez una viaria que no va a tener dificultad, entonces directamente la anestesia, ¿no? Se puede inducir. También vamos a tener una viaria que va a ser muy difícil y va a estar prevista y vamos a tener que usar técnicas de ventilación espontánea. O tal vez una vía aérea que pues puede ser potencialmente difícil, pero que nos dé las posibilidades para poder manejar. Y vamos preparando, ¿no? Las características. Acá recordemos que esta es la posición del olfateo, donde tiene que estar alineado la parte de la nariz, laringe, toda la parte de la tráquea para que pueda ingresar de forma tranquila tanto el laringoscopio primeramente y luego la cánula, ¿no? Para realizar la intubación. Entonces son estas características que se toman en cuenta dentro del manejo de la vía aérea. ¿Qué más? En cuanto a la vía aérea difícil, tenemos o también la ventilación y la intubación difícil, vamos a dividirla en dos características, la ventilación difícil y una intubación difícil. En la ventilación difícil, la saturación va a ser menos de 80, perdón, menos de 90% con una FiO2 de 1 y el basal previo va a ser de más de 90, ¿no? Entonces, si vemos acá, tenemos dificultades en la ventilación porque no está cumpliéndose el porcentaje de la saturación. Ahora, si vemos la intubación difícil, por otra parte, va a ser donde existan múltiples intentos o más de un operador o dispositivos alternativos, ¿no? No se puede realizar la intubación y eso está ocasionando mucha dificultad. Ahora, por otra parte, también dentro de la ventilación, dentro de la vía aérea difícil, vamos a tener la ventilación sin dificultad y la ventilación con dificultad. En la ventilación sin dificultad tenemos que optimizar la técnica, realizar el FROBA, el anticrad y el dispositivo alternativo, ¿no? Que en este caso sería la mascarilla laringe. Dentro de la ventilación con difícil también repetimos el FROBA, el dispositivo alternativo que sería la mascarilla laringea o también realizar una cricotiroidotomía, porque no estamos pudiendo realizar una buena ventilación, ¿no? Está bastante difícil, entonces en este caso una cricotiroidotomía sería lo indicado. Ahora, ¿qué recomendaciones también existen? Una intubación, por ejemplo, estas recomendaciones son en los pacientes que tenían COVID. Esto porque pues hemos pasado por una pandemia y pues son características que se deben conocer. Un operador con experiencia en el manejo avanzado de las técnicas para la vía aérea debe determinar y proceder con la intubación del paciente despierto si es necesario. Esto pues cuando existe una hipoxia muy severa y pues es necesario realmente la intubación. Se debe de tomar también medidas para poder minimizar la aerosolización durante la topicalización, siempre que esto pueda ser posible, y además de sopesar riesgos y beneficios de la atomización, la nebulización y la técnica de inyección transtraqueal, ¿no? Debemos de valorar todas estas características y la importancia. También considerar la intubación oral como una primera opción, ¿no? Siempre que sea posible, debería de realizarse. Cuando sea factible, se va a proceder a la intubación con el paciente despierto a través de los puertos de acceso de una mascarilla facial total.
como por ejemplo una mascarilla de endoscopía que podría reducir la exposición del operador a las secreciones respiratorias, ¿no? Entonces son características que debemos de tomar en cuenta y son las respiraciones. Las recomendaciones, perdón, esto dentro de una intubación que se realizaría a un paciente con COVID, que también nos puede tocar. Hay una infinidad de y múltiples eh, situaciones que nos pueden tocar y una de ellas siempre es un paciente que pueda tener COVID, ¿no? Sin embargo, eso se ha visto más en la pandemia, donde era muy necesario realmente que los pacientes en realidad requieran esta ventilación mecánica y pues era bastante, urgía demasiado, ¿no? Entonces se tenían que realizar también la intubación, inclusive hasta la cricotiroidectomía. Bien, en cuanto a los cuidados del tubo endotraqueal, recordemos un poco de qué materiales están hechos, ¿no? Vamos a tener el balón de control, la conexión, el neumo, la punta, el canal accesorio y el cuerpo como tal, ¿no? ¿De qué material van a estar hechos estos tubos endotraqueales? Normalmente de policloruro de vinilo o el PVC, ¿no? El que es más muy conocido, policloruro de vinilo o PVC. Este porque va a ser económico, porque va a ser transparente, no va a ser tóxico, además libre de látex. Y este es el termoplástico, ¿no? Que se va a adaptar a la temperatura corporal y a la vía aérea. Esas son las múltiples ventajas del PVC. También podría estar hecho de silicona. La silicona va a ser más suave para las intubaciones que van a ser más prolongadas. El tubo va a ser tipo anaeroide con un anillo de metal y se puede utilizar en aquellos pacientes que tengan una cirugía de cerebro, por ejemplo, o en las intervenciones que van a ser maxilofaciales. Evita que se acorde al tubo y es similar al muelle que se va a extender a lo largo del todo el tubo. Este podría permanecer hasta 3 semanas con mayor riesgo. Y para saber que están bien colocados, se debe auscultar ambos campos pulmonares, ¿no? Esto para poder verificar que la ventilación esté normal y que no se haya desviado el tubo. Para la fijación de tubo tenemos la técnica de Ángel 2 modificado. Un lado tiene que ser más grande que el otro y se hace un nudo de alondra y luego nudos de zapato en medio de la boca y además se va a fijar al costado de la cara, ¿no? Aquí tenemos las características. El tubo de mayo se va a colocar solo si es necesario, ya que podría ocasionar también parestesias en la lengua o una hipoperfusión. Entonces, estas son las características, igual los cuidados que tenemos que tomar en cuenta para la fijación del tubo en relación también a la técnica que se debe de desarrollar. También existen cuidados de enfermería que como tal, el personal debe de tomar en cuenta en el tubo endotraqueal como tal, ¿no? En la intubación, la sonda debe conectarse a una fuente de oxígeno humedecido o a un ventilador mecánico y la aspiración de la sonda endotraqueal va a permitir el acceso al árbol traqueobronquial. Post procedimiento, ¿qué debemos de realizar? Bueno, el personal de enfermería, ¿qué debe de realizar? Debe controlar por turno, comprobar por turno la posición del tubo. Debe auscultar también ambos campos pulmonares, cambiar la fijación y los puntos de apoyo y del tubo que sea de forma periódica para evitar las úlceras, ¿no? Sabemos que toda zona donde no está existiendo movimiento o hay mucha humedad o es un punto de apoyo, pues puede desarrollarse úlceras. Marcar también con un rotulador en el tubo el nivel de la comisura labial, esto para poder prevenir el desplazamiento que se puede dar dado los movimientos del paciente, ¿no? Porque el tubo puede introducirse tal vez más, pero si nosotros hemos puesto una marca, vamos a saber que está introduciéndose más o tal vez que se está saliendo. Para evitar también las lesiones de la piel y de la comisura bucal, también para evidenciar el mantenimiento de la colocación correcta del tubo. Se debe de aspirar las secreciones cuando sea necesario higienizar la boca de forma normal, la nariz también con el suelo fisiológico, además de hidratar los labios con vaselina cada 8 horas o más veces en caso de que así se precise. También manipular el tubo en las distintas maniobras con mucha asepsia, evitando que existan obstrucciones y para evitar la resequedad de la mucosa oral, ¿no? Medimos el CUF cada 6 a 8 horas y se realizan las anotaciones en la hoja de registros clínicos, además de dejar cómodo y limpio al paciente en su unidad, dejarlo bien. Estos son los cuidados de enfermería que debería tener, que se debería tener en los pacientes que tienen tubo endotraqueal, desde la intubación hasta el procedimiento. Ahora vamos a tener un pequeño video acerca de estos cuidados precisamente y acerca de las aspiraciones que se debe de tener. La aspiración de las secreciones por vía aérea artificial. Vamos a ver.
Realice lavado clínico de manos y verifique que el ayudante también lo haga. Informe el procedimiento al paciente, aunque se encuentre inconsciente, y solicite su cooperación. Verifique que el paciente se encuentra en decúbito supino, con la cabecera en un ángulo de al menos 30 grados. Verifique que el paciente tiene instalado el saturómetro. Indica al ayudante que aumente el flujo de oxígeno para hiperoxigenar previo a la aspiración. Solicita al ayudante que se coloque los guantes de procedimiento. Solicite le presenten los guantes estériles. Colóquese guantes estériles sin contaminar. Solicita al ayudante le presente la sonda de aspiración estéril. Tómela con su mano dominante y manténgala enrollada en el interior, sin contaminar. Solicita al ayudante que le presente la conexión a la aspiración. Conecte el extremo de la sonda con la conexión de aspiración sin contaminar. Solicita al ayudante que encienda la red de aspiración. Compruebe la presión de aspiración, verificando que no supere los 180 milímetros de mercurio. Lubrique la sonda aspirando un poco de suero fisiológico o agua estéril. Solicita al ayudante que retire la conexión del ventilador o bolsa de reanimación y mantenga sujeto el tubo endotraqueal. Introduzca suavemente la sonda sin aspirar, hasta encontrar resistencia, considerando el tamaño de la cánula de traqueostomía o del tubo endotraqueal, y dependiendo si es un lactante, niño o adulto. Retire lentamente la sonda, aspirando de manera intermitente, con movimiento giratorio. Esta maniobra no puede durar más de 10 a 15 segundos. Indique al ayudante que conecta al paciente nuevamente a la fuente de oxígeno. Solicite al ayudante suero fisiológico o agua estéril y limpie la sonda y la conexión. Observe la saturación del paciente y aspire nuevamente si es necesario, con un máximo de 3 aspiraciones. Desconecte la sonda y pase al ayudante la conexión para que éste la guarde. Retírese los guantes manteniendo la sonda en su interior para eliminar. Acomoda al paciente. Deje el oxígeno al nivel previo. Realice el lavado clínico de manos o higienización con alcohol gel. Registre el procedimiento indicando la fecha, hora, características de las secreciones, tolerancia del paciente al procedimiento. Bien, prácticamente en el video hemos podido ver todas estas características, pero ya puestas en marcha, ¿no? En vivo, como son, para que sea un poco más práctico toda la clase. Bien, y por último, tocamos el tema del trabajo en equipo y la comunicación efectiva en el manejo del paciente ventilado. Acá tenemos un pequeño cuadro que es acerca del resumen de las prestaciones de los profesionales programados, donde vemos que pues existe todo un conjunto, ¿no? De personal que está alrededor, eh, tanto en la ventilación mecánica como tal, e inclusive en otros procedimientos. Primero, tenemos al paciente. Tenemos a la titulación de los equipos BIPAP, CPAP, un entrenamiento básico también que vamos a dar al paciente acerca de estos mecanismos.
Y en el domicilio debemos de tener un cuidador, ¿no? Una persona que esté a cargo del paciente. Por ejemplo, por experiencia, teníamos una paciente en el hospital que estaba con una traqueostomía bastante tiempo, ya más de un mes, y pues se tenía que hacer múltiples veces las aspiraciones y pues tenía que estar conectada, ¿no? También a una ventilación. Entonces, su hija, que en todo caso era la persona que estaba a cargo de ella, tenía que ir constantemente, aprender también cómo es el manejo, etcétera, para poder llevar a su casa, ¿no? A su mamá, ya que estaba bastante tiempo en el hospital. Entonces, son características que se deben tomar en cuenta porque no es solamente el personal de salud, también es el personal que está en casa, las personas que pueden ayudar, la familia y demás equipo, ¿no? Entonces debe ser un sistema como tal controlado, donde también intervenga el médico, obviamente, porque todos van a reportar al médico, ¿no? Tanto el kinesiólogo, la enfermera, el paciente mismo, el cuidador van a reportar al médico, quien va a ser el encargado de realizar los controles mensuales, controles trimestrales, una supervisión también de la salud, además de elaborar informes del estado, ¿no? Se realiza informes periódicamente para ver las características, para ver cómo están las infecciones, ya que la ventilación mecánica invasiva al menos es, como su nombre lo indica, invasiva, entonces va a predisponer mucho a infecciones, ¿no? El kinesiólogo, por otra parte, también, porque prácticamente el que puede estar asociado a una ventilación hace que luego no pueda tener un buen manejo también de la parte pulmonar, ¿no? Entonces tiene que coadyuvarlo con movimientos de respiración que debe de ayudarle. Este va a reconocer los cambios basales respiratorios, algunas exacerbaciones respiratorias y no respiratorias, adherencias o terapias de cumplimiento también lo va a revisar, etcétera. Entonces van a haber actividades que tiene que realizarlas, como la selección de los pacientes, selección también de las modalidades de la ventilación mecánica, controles programados, interconsultas también a los pacientes hospitalizados en caso de que estén hospitalizados todavía y también una asesoría directa, ¿no? Por otra parte, la enfermera es una pieza clave, fundamental, ya que ellas están prácticamente 24/7 con el paciente, al menos está hospitalizado, pues va a revisar primero el estado de los equipos, es muy importante, ¿no? Revisar que todo esté funcionando normal, que, por ejemplo, si está conectado tal vez a oxígeno, tal vez inclusive solo por puntas nasales, si es que no está el suministro de oxígeno, pues el paciente se puede poner mal, entonces tiene que estar constantemente revisando ese estado de los equipos, coordinar también el plan de mantención con el proveedor, una coordinación en cuanto a las consultas programadas y las no programadas, tanto con el médico como con el resto del personal, y también llevar un registro de los eventos de domicilio, ¿no? En muchas ocasiones estos pacientes que tal vez todavía necesitan estar conectados a la ventilación requieren de una enfermera personal en casa, que sea la persona que les realice las aspiraciones, que pueda estar al pendiente, también que realice el lavado, el aseo de la cánula como tal para que no exista infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se debe reportar y lo reportan también al médico que va a ser el que va a estar al pendiente. En este caso ya pasamos a un nivel de un médico especialista, un nivel inclusive broncopulmonar que esté más especializado en el área y que puede realizar una coordinación y evaluación, ¿no? Entonces, de esta manera se lleva un poco a cabo el trabajo a nivel interdisciplinario del paciente donde son múltiples características y múltiple personal que tiene que estar alrededor del paciente para coadyuvar con su salud. Bien, y bueno, para concluir vamos a ver un pequeño video precisamente de todo esto, pero ya visto un poco más, tal vez más esquemático, porque vamos a ver la parte de la intubación, la parte de la ventilación, cómo es que se realiza, cómo reaccionan los pulmones, cómo está la tráquea en la intubación y las características necesarias para poder entender mejor, ¿no? A modo de cierre. Vamos a ver este pequeño video. Es posible que reciba intubación endotraqueal y ventilación mecánica si se encuentra en una situación de emergencia que involucre problemas respiratorios severos o si se encuentra bajo anestesia general durante un procedimiento quirúrgico. Cuando respira, el aire ingresa a sus pulmones cuando un músculo llamado diafragma, junto con otros músculos cercanos, se contraen y hacen que la cavidad torácica se expanda. El aire es exhalado cuando estos músculos se relajan.
y el tejido pulmonar regresa lentamente a su tamaño original. Esto se llama respiración. Durante la respiración, el oxígeno del aire pasa a través de su nariz o boca hacia su faringe o garganta. Luego ingresa a su tráquea o tubo aéreo. Su tráquea se divide para formar los bronquios derechos e izquierdos principales, los cuales ingresan a sus pulmones. Dentro de sus pulmones, los bronquios principales se dividen reiteradamente y finalmente se convierten en pequeños tubos llamados bronquiolos. En los extremos de los bronquiolos se encuentran pequeños sacos de aire llamados alveolos. El oxígeno en sus alveolos es absorbido dentro de pequeños vasos sanguíneos cercanos llamados vasos capilares. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas en su sangre que debe ser eliminado, ingresa a los alveolos y sale a través de las vías respiratorias. Este proceso se llama intercambio de gases. Si tiene problemas respiratorios severos, los niveles de oxígeno en su sangre pueden descender demasiado o los niveles de dióxido de carbono pueden elevarse demasiado. Cualquiera de estas condiciones puede dañar sus órganos vitales, incluyendo su corazón y cerebro. Algunas condiciones que pueden provocar problemas respiratorios severos incluyen ahogamiento, una obstrucción en la tráquea, tal como un objeto extraño o tumor, enfermedades pulmonares obstructivas, tales como asma, bronquitis crónica y enfisema, enfermedades tales como neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA, debilidad severa de los músculos que controlan la respiración y daño a los huesos y tejidos del pecho. Bajo estas circunstancias, es posible que necesite oxígeno adicional o ayuda para respirar a través de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica también se usa durante procedimientos quirúrgicos para administrar anestésicos, evitar la aspiración de contenidos del estómago hacia los pulmones, y controlar de cerca los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre durante la cirugía. Antes de intubarlo y ventilarlo para un procedimiento quirúrgico, se le colocará una vía intravenosa o IV. Y su médico le administrará medicamentos a través de su IV para que se duerma. A medida que el medicamento hace efecto, el médico colocará una máscara de oxígeno sobre su nariz y boca y le pedirá que respire profundo, asegurándose de que usted contará con una reserva de oxígeno en su cuerpo antes del procedimiento. El primer paso en la ventilación mecánica se llama intubación endotraqueal. Una vez dormido, su médico utilizará un instrumento llamado laringoscopio para realizar la intubación. Un laringoscopio, que está compuesto por un mango, una luz y una hoja sin filo, ayuda a guiar el tubo endotraqueal a su posición adecuada. Su médico inclinará su cabeza hacia atrás ligeramente e insertará el laringoscopio a través de su boca hacia su garganta, teniendo especial cuidado de no tocar sus dientes. Utilizando la hoja, su médico levantará con cuidado la epiglotis, que es un colgajo de tejido que protege su laringe. Luego, hará ingresar la punta del tubo endotraqueal en la tráquea. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la tráquea, su médico inflará un globo pequeño alrededor del tubo para asegurarse de que se ajuste bien en su lugar. Su médico retirará el laringoscopio y unirá con cinta adhesiva el tubo a la esquina de su boca para evitar que se salga de su posición. Su médico revisará si el tubo está colocado correctamente en la parte baja de la tráquea al inflar sus pulmones con una bolsa especial y al escuchar sus sonidos respiratorios en ambos lados de su pecho. Si el extremo del tubo está muy abajo, ambos pulmones no recibirán la misma cantidad de aire. En algunos casos, se toma una radiografía inmediatamente después de la intubación para confirmar la ubicación del tubo. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la posición adecuada, su médico lo conectará al ventilador mecánico, una bomba especialmente diseñada que ayuda a la respiración al suministrar aire bien oxigenado a los pulmones y permitiendo que el dióxido de carbono salga de los pulmones. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se controlarán de cerca para confirmar que el ventilador está funcionando. Una vez que termine su procedimiento quirúrgico, su médico no retirará el tubo endotraqueal hasta que usted sea capaz de respirar por sí mismo con seguridad. Esto se determinará al medir cuán seguido respira y cuánto aire inhala y exhala en cada respiración. Bien.
Con este pequeño video más explicativo y gráfico concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente. Este es otro de la bibliografía de una revista donde nos indica las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, lo que habíamos revisado más adelante. Bien, les agradezco mucho por su atención. En caso de que exista alguna duda o inquietud, lo escriben por favor mediante el chat de Zoom en este momento para poder responderla. Mientras tanto, recordarles que las diapositivas, los videos y todo el material en general, tanto como la clase grabada, pueden solicitarlo a la consultora en caso de que así lo requieran y de igual manera si requieren la certificación de la clase de hoy. Bien, si no hay ninguna duda o inquietud, les agradezco nuevamente mucho por su atención. Espero que el tema haya sido de su agrado y prácticamente le hayamos sacado provecho a esta clase y que junto con los videos hayamos podido ver la parte más gráfica, ¿no? Bien, muchas gracias. Que tenga muy buenas noches.